A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La colisión. Víctor Parsons estaba calificando los trabajos de historia de sus alumnos cuando sonó su teléfono. Los números rojos de su reloj de escritorio marcaban las 3:47 p.m. Emma ya debería haber llegado a casa del entrenamiento de fútbol. La voz de su esposa Kendra se escuchó tensa y llena de pánico. Víctor, ha habido un accidente. Emma está en el hospital. Los papeles se esparcieron por el suelo cuando Víctor se levantó de un salto de su silla. 20 minutos después corría por los pasillos del Hospital St. Mary's con el corazón martilleando contra sus costillas. Encontró a Kendra en la sala de espera, con el rímel corrido por sus mejillas, agarrando un pañuelo de papel. Estaba cruzando con el semáforo en verde después del entrenamiento, susurró Kendra. Un chico en un deportivo se saltó el semáforo en rojo a por lo menos 80 kilómetros por hora. La atropelló y simplemente se fue. Un testigo consiguió la matrícula. La mandíbula de Víctor se tensó. En sus 15 años enseñando historia en la secundaria, había aprendido a controlar su temperamento, pero los viejos instintos de su vida pasada se estaban despertando. Instintos que había enterrado profundamente cuando eligió convertirse en profesor en lugar de continuar su trabajo con la agencia. Ladra. Lillian Meadows salió del área de traumatología con su pijama quirúrgico todavía húmedo. Señor y señora Parsons, Emma está estable. Costillas rotas, una conmoción cerebral y una hemorragia interna que hemos logrado controlar. Tiene suerte. Podría haber sido mucho peor. Un alivio inundó a Víctor, pero fue rápidamente reemplazado por una ira fría y calculada. Doctora, ¿cuándo podemos verla? Está durmiendo ahora. Los sedantes la mantendrán cómoda durante la noche. Pueden verla por la mañana. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, el detective Jerry Dixon se les acercó. Era un hombre delgado con ojos amables, pero Víctor podía ver la frustración escrita en su rostro. Señor Parsons, quería informarle personalmente. Rastreamos la matrícula. El coche pertenece a Kyle Satan, hijo de Gordon Satan, el CEO de Satan Industries. El problema es que Dixon hizo una pausa, claramente incómodo. El chico no habla, afirma que estuvo en casa todo el día y su padre ya tiene un equipo de abogados involucrado. Los testigos lo vieron, dijo Kendra, con la voz en alto. Lo sé, señora, pero los abogados de Satan alegan identidad equivocada y están presionando para que se desestime el caso. Se dice que Gordon Satan tiene una influencia considerable en esta ciudad. Víctor estudió el rostro del detective. Reconoció la mirada, un buen policía chocando contra un muro de corrupción y poder. ¿Qué no nos está diciendo, detective? Dixon miró a su alrededor y luego bajó la voz. Entre usted y yo, no es la primera vez que Kyle Satan se mete en problemas. Conducción bajo los efectos del alcohol el año pasado. Cargos de agresión retirados hace 6 meses. Su papi siempre lo soluciona. Los Satan son dueños de la mitad de la ciudad, incluyendo a algunas personas que deberían tener más criterio. Esa noche, Víctor se sentó en la habitación del hospital de Emma, observando a su hija dormir. Tubos y cables conectaban su pequeño cuerpo a varias máquinas, y un enorme hematoma cubría el lado izquierdo de su cara. Kendra finalmente se había ido a casa a ducharse y cambiarse de ropa. Sacó su teléfono y hizo una llamada a un número que no había marcado en 5 años. Nathaniel Kempal habla. Nate, soy Víctor. Una pausa. ¿Víctor Parsons? Bueno, maldita sea. Pensé que te habías vuelto completamente civil. Lo hice. Lo soy. Pero necesito un favor. Pídelo. Gordon Satan. Satan Industries. ¿Qué sabes? Lo suficiente como para saber que no quieres meterte con él sin una buena razón. ¿De qué se trata esto? Víctor le contó sobre Emma, sobre Kyle, sobre las amenazas para hacerlo desaparecer todo. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Dios, Víctor, lo siento. ¿Cómo está tu niña? Se recuperará. Pero Satan piensa que su dinero y sus conexiones lo hacen intocable. Puede que sí. El hombre tiene a políticos, jueces y a la mitad de la policía en su bolsillo.
También es despiadado. Construyó su imperio aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Entonces está a punto de descubrir lo que sucede cuando aplasta a la familia equivocada. Capítulo 2. El ultimátum. A la mañana siguiente, Emma estaba despierta y preguntaba por su padre. Víctor le tomó la mano mientras ella describía el accidente, el semáforo en verde, el rugido de un motor y luego nada hasta que se despertó en el hospital. Su uniforme de fútbol fue cortado en la sala de emergencias, pero todavía llevaba su pulsera de la suerte, la que Víctor le había regalado por su 13º cumpleaños. «Papá, ¿van a atrapar a la persona que me atropelló?» Víctor apretó su mano suavemente. «Sí, cariño, te lo prometo». Al mediodía, el detective Dixon llamó con peores noticias. La oficina del fiscal de distrito acaba de llamar. No van a presentar cargos. Pruebas insuficientes. Dicen que el testimonio de los testigos no es lo suficientemente sólido. Sin la confesión de Kyle Satan o pruebas adicionales, no pueden proceder. Entiendo, la voz de Víctor era inquietantemente tranquila. Señor Parsons, quiero que sepa que algunos de nosotros lo intentamos. Hay buena gente en este departamento que está asqueada por esto, pero... Entiendo, detective. Gracias por intentarlo. Víctor condujo al centro de la ciudad a la reluciente torre de 40 pisos que albergaba Satan Industries. El vestíbulo era de mármol y cristal, diseñado para intimidar. Tomó el ascensor hasta el último piso, donde la asistente ejecutiva de Gordon Satan, Beverly Chambers, estaba sentada detrás de un escritorio enorme. «Necesito ver al señor Satan», dijo Víctor con calma. «¿Tiene una cita?» «El señor Satan está extremadamente ocupado. Dígale que Víctor Parsons está aquí por su hijo Kyle y mi hija Emma». La sonrisa profesional de Beverly vaciló. Levantó el teléfono, habló en voz baja y luego colgó. «El señor Satan lo verá ahora». La oficina de Gordon Satan ocupaba la mitad del último piso, con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. El hombre en sí era alto y corpulento, con el pelo plateado y ropa cara que no podía ocultar la crueldad en sus ojos. No se levantó cuando Víctor entró. «Señor Parsons, entiendo que esté molesto por esta desafortunada situación con su hija». ¿Situación? La voz de Víctor se mantuvo nivelada. Su hijo casi mata a una niña de 13 años y huyó de la escena. Gordon hizo un gesto displicente. «Presuntamente. Incluso si Kyle estuviera involucrado, lo cual no estoy diciendo que lo estuviera, los chicos serán chicos. Los accidentes ocurren. Esto no fue un accidente. Esto fue negligencia criminal, como mínimo». Mire, Gordon se levantó, su voz se endureció. «He sido paciente porque entiendo que está emocional. Pero mi hijo tiene inmunidad diplomática a través de mis conexiones de negocios en el extranjero. Incluso si se presentaran cargos, lo cual no ocurrirá, nada prosperaría. El juez Theodore Cherry, que llevaría este caso, es mío. Le sugiero que acepte el acuerdo del seguro que mis abogados le ofrecerán y siga adelante». Víctor se acercó al escritorio. «No tiene ni idea de con quién está hablando». Gordon se rió, un sonido áspero. «Es un profesor de secundaria de los suburbios. Sé exactamente con quién estoy hablando. Con un don nadie. Tiene 10 minutos para llamar a la policía y hacer que Kyle se entregue». La risa se hizo más fuerte. «¿O qué? ¿Me demandará? ¿Presentará una queja? He aplastado a hombres el doble de grandes que usted por la mitad de insolencia». Víctor miró su reloj. 9 minutos y 40 segundos. «Seguridad», llamó Gordon. «No será necesario», dijo Víctor, dirigiéndose a la puerta. «Pronto sabrá de mí». Mientras el ascensor descendía, Víctor ya estaba haciendo llamadas. La primera fue a Nate. «Necesito todo lo que tengas sobre Gordon Satan. Registros financieros, negocios, vida personal, todo». «Víctor, ¿qué estás planeando?» «Justicia». Capítulo las 3. La tormenta que se avecina. De vuelta en su estudio esa noche, Víctor abrió su portátil y comenzó a escribir. En la superficie, Víctor Parsons era un querido profesor de historia en la Lincoln High School, esposo de la bibliotecaria Kendra y padre de la futbolista Emma. Pero antes de elegir esta vida tranquila, había sido algo completamente diferente. Durante 12 años, Víctor había trabajado para una división clasificada de la Agencia de Inteligencia de Defensa DIA, especializándose en la extracción de información y activos de territorios hostiles.
Hablaba 6 idiomas, podía matar a un hombre de 17 maneras diferentes y una vez había derribado a un general corrupto en Europa del Este usando nada más que paciencia y la propia codicia del hombre. Se había retirado cuando nació Emma, queriendo darle a su hija una vida normal con un padre que volvía a casa todas las noches. La agencia se había mostrado reacia a dejarlo ir. Los hombres con sus habilidades eran raros, pero habían acordado con la condición de que permaneciera disponible para circunstancias extremas. Su teléfono sonó. La voz de Nate era sombría. Tengo el informe preliminar sobre Satan. Víctor, este tipo es peor de lo que pensábamos. Satan Industries está limpia en la superficie, pero hay empresas fantasma, cuentas en el extranjero y algunos contratos gubernamentales muy cuestionables. ¿Qué tipo de contratos? Tráfico de armas, principalmente. Nada técnicamente ilegal, pero ha estado vendiendo a algunos clientes de áreas grises. También hay pruebas de soborno a funcionarios extranjeros, fijación de precios e intimidación a competidores. El hombre ha construido un imperio sobre la corrupción. Y su vida personal. Divorciado 2 veces, ambas esposas recibieron acuerdos significativos con acuerdos de confidencialidad blindados. Kyle es su único hijo, malcriado desde su nacimiento. El chico tiene un historial de conducción bajo los efectos del alcohol, agresión, y hay rumores sobre cosas peores que nunca llegaron a los tribunales. Víctor tomó notas. ¿Algo más? Sí, Gordon tiene un hermano, Eugene Satan, que se encarga del lado legal de las cosas. Ex fiscal que se pasó al sector privado. Se dice que es tan sucio como Gordon, pero el doble de listo. Si vas tras esta familia, te enfrentas a ambos. Después de colgar, Víctor sacó un teléfono seguro, uno que técnicamente no existía. Marcó un número en Washington. Fiador Cherry, respondió una voz. Juez Cherry, soy Víctor Parsons. Creo que sabe por qué llamo. Una risa nerviosa. Lo siento, señor Parsons, pero no sé a qué se refiere. Hace 48 horas, mi hija fue casi asesinada por Kyle Satan. Hoy, Gordon Satan se jactó ante mí de que usted es de su propiedad. Podría informar de esta conversación a la unidad de corrupción pública del FBI, pero pensé en darle la oportunidad de explicarse. La línea quedó en silencio por un largo momento. Señor Parsons, creo que ha habido un malentendido. Juez Cherry, en 2019, usted recibió un préstamo de $400,000 de una subsidiaria de Satan Industries para comprar su casa de vacaciones en los Hamptons. El préstamo fue perdonado 8 meses después, justo antes de que desestimara los cargos contra Kyle Satan por su primer caso de conducción bajo los efectos del alcohol. Debo continuar. ¿Cómo supo? ¿Quién es usted? Soy un padre que busca justicia para su hija. Tiene 24 horas para recusarse de cualquier caso relacionado con los Satan y anunciar su jubilación anticipada por motivos de salud. Si no lo hace, esa conversación que acaba de tener con Gordon Satan sobre desestimar cualquier cargo contra Kyle se reproducirá en todas las estaciones de noticias del estado. Nunca tuve ninguna conversación. Juez Cherry, tengo grabaciones. Buenas noches. Víctor colgó y llamó al detective Dixon. Detective, hipotéticamente, si surgieran nuevas pruebas en el caso de atropello y fuga de Emma Parsons, ¿estaría dispuesto a investigarlas? Absolutamente. Pero señor Parsons, sin testigos adicionales o pruebas físicas. ¿Y si le dijera que el coche de Kyle Satan tiene daños en la parte delantera que está tratando de ocultar? Necesitaría ver ese coche para confirmar que coincide con la escena del accidente. ¿Y si también le dijera que hay imágenes de seguridad de una cámara de tráfico que muestran claramente el rostro de Kyle al volante? Eso lo cambiaría todo. Pero revisamos todas las cámaras de tráfico. Revisaron las cámaras de la ciudad. No revisaron el sistema de seguridad privado del banco de la esquina. El que se sube automáticamente a un servidor en la nube que Gordon Satan no puede tocar. Había emoción en la voz de Dixon ahora. ¿Puede conseguirme esas imágenes? Detective, esas imágenes se entregarán en su escritorio mañana por la mañana a las 9 a.m., junto con fotos del vehículo dañado de Kyle Satan y un testigo que declarará que Gordon Satan le pidió que destruyera pruebas. Señor Parsons, ¿cómo exactamente está obteniendo estas pruebas? Digamos que tengo un conjunto de habilidades muy particular. Detective, habilidades que he adquirido a lo largo de una larga carrera.
Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como Gordon Satan. Mientras Víctor colgaba, sonrió por primera vez desde el accidente. La fase 1 estaba completa. El juez Cherry estaría fuera de juego por la mañana y las pruebas reales pronto saldrían a la luz. Pero eso era solo el principio. Gordon Satan quería jugar con un profesor de secundaria. Estaba a punto de descubrir que, en realidad, estaba jugando al ajedrez con un gran maestro. Capítulo las 4. La red se cierra. Gordon Satan disfrutaba de su café matutino y leía The Wall Street Journal cuando su asistente irrumpió en su oficina, con el rostro pálido. Señor Satan, el juez Cherry acaba de anunciar su jubilación. Con efecto inmediato, alega problemas de salud. Gordon dejó su taza lentamente. ¿Problemas de salud? Ayer estaba bien. Hay más. El detective Dixon acaba de aparecer con una orden para inspeccionar el coche de Kyle. Eso es imposible. Cherry me aseguró. Señor, el juez Cherry ya no está involucrado. La orden vino de la jueza Faith Pierce. Ella no es de los nuestros. El rostro de Gordon se oscureció. Agarró su teléfono y marcó el número de su hijo. Fue directo al buzón de voz. Kyle, llámame de inmediato. No hables con nadie hasta que hables conmigo. Su siguiente llamada fue a su hermano, Eugene. Tenemos un problema. Lo sé. Estoy viendo las noticias. Tienen imágenes de seguridad. Gordon, imágenes claras de Kyle al volante, saltándose ese semáforo en rojo. ¿Cómo es posible? Hice que mi gente revisara cada cámara en un radio de 6 manzanas. Vino del sistema de seguridad privado del First National Bank. Aparentemente, Víctor Parsons sabía exactamente dónde buscar. Gordon caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio. ¿Quién demonios es este tipo? Haz una investigación de antecedentes. Espectro completo. Quiero saber todo, desde su certificado de nacimiento hasta sus declaraciones de impuestos. Ya estoy en ello. Pero Gordon, tenemos que adelantarnos a esto. Kyle necesita entregarse con nuestros abogados presentes. Negociar un acuerdo de culpabilidad. Absolutamente no. No me importa lo que cueste. Kyle no irá a la cárcel. Las pruebas son abrumadoras. Si luchamos contra esto y perdemos, entonces nos aseguramos de no perder. Una hora después, Eugene Satan llegó a la oficina de su hermano con un grueso expediente. Su rostro era sombrío. Gordon, tenemos un problema más grande de lo que pensaba. ¿Qué encontraste? Víctor Parsons no es solo un profesor. Es ex-DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa, operaciones clasificadas durante 12 años antes de retirarse. Los detalles están muy censurados, pero logré reconstruir lo suficiente a través de mis contactos. Este hombre tiene entrenamiento en operaciones psicológicas, vigilancia electrónica y extracción de activos. Gordon sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Extracción de activos? Se especializaba en sacar información y personas de territorios hostiles. Un caso que encontré lo involucraba exponiendo por sí solo una red de corrupción en los Balcanes que llegaba hasta el nivel del primer ministro. Otra vez desmanteló una operación de tráfico de personas enfrentando a los criminales entre sí. Como un operativo de la DIA se convierte en profesor de secundaria. Hombre de familia. Quería una vida normal para su hija. Pero Gordon, hombres como este, no olvidan su entrenamiento. Si acaso, se vuelven más peligrosos porque tienen algo real que proteger. Gordon se hundió en su silla. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, cuando lo amenazaste ayer, no amenazaste a un padre de los suburbios. Amenazaste a un hombre entrenado para derribar gobiernos. Y le diste una motivación. Antes de que Gordon pudiera responder, Beverly entró corriendo. Señor Satan, el FBI está aquí. Quieren hablar con usted sobre sus contratos gubernamentales. ¿Qué? Eso es imposible. Esos contratos son secretos. Señor, tienen documentos, registros financieros. Están preguntando sobre sobornos a funcionarios extranjeros y ventas ilegales de armas. Y Eugene agarró el brazo de su hermano. ¿Cómo pudieron obtener esos registros? ¿Se guardan en un servidor seguro? El teléfono de Gordon sonó. Miró el identificador de llamadas, número desconocido. Señor Satan. La voz era tranquila, mesurada. Víctor Parsons, hijo de... ¿Qué hiciste? Cumplí mi promesa. Tenías 10 minutos para entregar a Kyle. Elegiste reírte.
Ahora estás descubriendo lo que sucede cuando te cruzas con alguien que sabe cómo defenderse. No puedes tocarme. Tengo conexiones. Tenías conexiones. El juez Cherry se jubiló esta mañana. Tus contactos en el FBI están siendo investigados por corrupción. ¿Y esos contratos de tráfico de armas que pensabas que eran secretos? Están siendo revisados por un comité de supervisión del Congreso mientras hablamos. Las manos de Gordon temblaban. ¿Qué quieres? Que Kyle se entregue. Confesión completa. Sin acuerdos de culpabilidad. Sin reducción de cargos. Cumplirá una condena proporcional a su crimen. Eso es imposible. No dejaré que mi hijo, señor Satan, todavía no lo entiende. Esto no es una negociación. Esto es un ajuste de cuentas. Ha pasado 20 años creyendo que el dinero y la influencia lo hacen intocable. Estoy aquí para demostrarle que está equivocado. La línea se cortó. Capítulo las 5. El desenlace. Kyle Satan estaba sentado en el reservado del fondo de Memphis Tavern, un bar de mala muerte en el lado equivocado de la ciudad, bebiendo su cuarto whisky. Se había estado escondiendo allí desde que se supo la noticia de la orden de arresto en su contra. Su teléfono tenía 17 llamadas perdidas de su padre, pero Kyle no estaba listo para esa conversación. No vio al hombre que se deslizó en el reservado frente a él hasta que una voz dijo: Kyle Satan. Kyle levantó la vista y vio a un hombre de mediana edad con sienes canosas y ojos inteligentes. El hombre no parecía un policía, pero los instintos de Kyle gritaban peligro. ¿Quién pregunta? Alguien que sabe lo que realmente pasó hace 2 días. La mano de Kyle se apretó alrededor de su vaso. No sé de qué estás hablando. La cocaína en tu sistema cuando atropellaste a Emma Parsons. El hecho de que venías de la operación de drogas de Vince Castro en la Quinta Calle. La verdadera razón por la que huiste. El rostro de Kyle se puso blanco. ¿Cómo es posible que? Porque me dedico a saber cosas, Kyle. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Mi padre. Tu padre está viendo cómo su imperio se desmorona. Redadas del FBI, investigaciones del Congreso, auditorías fiscales. Ahora tiene problemas más grandes que limpiar tus desastres. El hombre deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Simplemente decía: Wooded, abogado. El señor Wooded aquí tiene una propuesta interesante. Puedes esperar a que la policía te encuentre y te encontrarán y enfrentar cargos por agresión con vehículo, abandono de la escena, conducción bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas. O puedes entregarte esta noche con total cooperación y enfrentar cargos reducidos. La mente de Kyle corría. ¿Qué tipo de cargos reducidos? Agresión con vehículo con crédito por cooperación. 18 meses, elegible para libertad condicional en 9. Mucho mejor que los 15 años que te esperan de otra manera. Mi padre nunca permitirá. Kyle, la voz del hombre se volvió dura. La protección de tu padre es una ilusión. Siempre lo fue. La única persona que puede salvarte ahora eres tú. Al Wooded abrió un maletín y sacó documentos legales. Confesión completa, cooperación con las autoridades y una disculpa personal a la familia Parsons. A cambio, el fiscal, que no está en el bolsillo de tu padre, recomendará la sentencia reducida. Kyle miró los papeles. ¿Quiénes son ustedes? Somos lo que sucede cuando alguien que realmente entiende el poder decide usarlo para la justicia en lugar de para el beneficio personal. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eugene Satan estaba teniendo el peor día de su carrera legal. 3 de sus mayores clientes habían cancelado sus contratos después de que las redadas del FBI salieran en los titulares. Su teléfono privado sonó, el que solo usaba la familia. Eugene, tenemos que vernos. La voz de Gordon era tensa. ¿El club? No. En algún lugar seguro. Almacenes Murphy en Industrial Boulevard, unidad 247. 1 hora. Eugene encontró a su hermano en el almacén rodeado de archivadores y cajas. Gordon parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Congelaron mis cuentas, dijo Gordon sin preámbulos. Todas, personales, de negocios, en el extranjero. Tienen información que debería haber sido imposible de obtener. ¿Cuánto? Todo. Registros bancarios, comunicaciones, listas de clientes. Es como si alguien hubiera tenido acceso a toda nuestra infraestructura digital. Eugene se sentó pesadamente en una caja.
Este personaje de Parsons no está trabajando solo. Este tipo de operación requiere recursos, coordinación, recursos a nivel gubernamental. ¿Crees que todavía está en la agencia? Creo que pidió favores grandes. Y Gordon, hay algo más. Kyle ha desaparecido. No volvió a casa anoche y su teléfono va directo al buzón de voz. El rostro de Gordon se puso rojo. Encuéntralo. Usa todos los recursos que nos queden. ¿Qué recursos? La mitad de nuestro equipo de seguridad acaba de renunciar. La otra mitad está bajo investigación. Los investigadores privados que solemos usar no devuelven nuestras llamadas. El teléfono de Gordon vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mira las noticias. Encendieron el pequeño televisor en el almacén. Un titular de noticias de última hora se desplazaba por la pantalla. Hijo de CEO se entrega en caso de atropello y fuga. La voz del reportero llenó el pequeño espacio. Kyle Satan, hijo del empresario Gordon Satan, se entregó esta noche en relación con un accidente de atropello y fuga que dejó hospitalizada a Emma Parsons, de 13 años. Fuentes cercanas a la investigación dicen que Satan proporcionó una confesión completa y está cooperando con las autoridades. Gordon se hundió en una silla. ¿Se entregó? ¿Cómo? ¿Por qué haría eso? El teléfono de Eugene sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Kyle. Kyle, ¿dónde estás? Tío Eugene, estoy en la cárcel. Me arrestaron después de dar mi declaración. Yo les conté todo. Kyle, ¿qué hiciste? Les conté sobre la cocaína, sobre saltarme el semáforo en rojo, sobre papá diciéndome que escondiera el coche. Lo siento, pero tenían pruebas. Ya lo sabían todo. Eugene miró a su hermano, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. Kyle, no digas una palabra más hasta que yo llegue. Tío Eugene, hay algo más. El hombre que me convenció de entregarme me dio un mensaje para papá. ¿Qué mensaje? Dijo, a papá le quedan 8 minutos. La línea se cortó. Eugene miró su reloj, las 9:52 p.m. Gordon, ¿qué le dijiste exactamente a este personaje de Parsons? Le dije que Kyle tenía inmunidad, que el juez era mío, que debería aceptar un acuerdo y desaparecer. ¿Y qué dijo él? Me dio 10 minutos para entregar a Kyle, o si no. Eugene comenzó a calcular. Gordon, eso fue ayer aproximadamente a las 2 p.m. Han pasado casi 32 horas. Así que, todo este día, las redadas del FBI, las cuentas congeladas, la rendición de Kyle, todo esto ha sido orquestado. No es reactivo, es planeado, profesional. El teléfono de Gordon sonó de nuevo. Victor Parsons. Se acabó el tiempo, señor Satan. Capítulo 6. El precio de la arrogancia que quieres. La voz de Gordon se quebró por la desesperación. La confesión completa de Kyle fue solo el principio. La voz de Victor llegó clara y fría. En la próxima hora vas a descubrir exactamente lo que sucede cuando amenazas a mi familia. Te pagaré lo que quieras. Ponle precio. El precio no es dinero, señor Satan. El precio es todo lo que ha construido sobre la corrupción y la intimidación. La línea se cortó y inmediatamente el teléfono de Gordon sonó de nuevo. Esta vez era su abogado, Hugh Ferris. Gordon, tenemos una crisis. El Departamento de Justicia acaba de presentar un caso rico contra Satan Industries. Alegan crimen organizado, lavado de dinero y conspiración. Quieren confiscarlo todo. ¿Basado en qué pruebas? Documentos internos, registros financieros, conversaciones grabadas. Gordon, algunas de estas grabaciones son de tu oficina privada. Alguien ha estado escuchando tus llamadas durante meses. Eugene le arrebató el teléfono a su hermano. Hugh, soy Eugene. ¿Cómo es eso posible? Nuestra oficina se revisa semanalmente en busca de micrófonos. Eugene, esto no es vigilancia física. Alguien hackeó su infraestructura digital. Toda. Teléfonos, ordenadores, sistemas de seguridad, incluso sus dispositivos personales. Tienen acceso a todo. Gordon retrocedió tambaleándose. Eso es imposible. Usamos encriptación de grado militar. Ya no. A partir de esta noche, Satan Industries está bajo administración Judicio Federal pendiente de investigación. Ambos tienen prohibido el acceso a sus oficinas y los activos de la compañía están congelados. Después de que Hugh colgó, los hermanos se sentaron en un silencio atónito. Luego, el teléfono de Eugene vibró con un texto de un número desconocido.
Unidad 249. Ahora, caminaron hacia el almacén adyacente que estaba abierto. Adentro estaba sentado Víctor Parsons en una silla plegable, con un portátil abierto en una pequeña mesa a su lado. Detrás de él había otros dos hombres, claramente militares o exmilitares por su porte. Señor Satan, señor Satan. Víctor asintió a cada hermano. Por favor, siéntense. Signo de interrogación. Empezó Gordon. ¿Sabía que estarían aquí? He estado monitoreando sus comunicaciones desde ayer. Este almacén pertenece a una de sus empresas fantasma, la misma que usaron para ocultar activos al IRS. Eugene encontró su voz. ¿Qué quiere de nosotros? Nada que ustedes sean capaces de dar, desafortunadamente. Verán, cuando su hermano me amenazó, asumió que yo no tenía poder. Pero el poder no se trata de dinero o conexiones políticas. El verdadero poder reside en la competencia, la preparación y tener los amigos adecuados. Víctor hizo un gesto a los hombres detrás de él. Les presento a Everett Pardy Mark Gelvin. Everett solía trabajar en operaciones cibernéticas de la NSA. Mark se especializaba en delitos financieros para el Departamento del Tesoro. Me debían algunos favores. No puedes destruirnos, dijo Gordon, pero su voz carecía de convicción. Ya lo he hecho. El caso federal contra su compañía resultará en condenas penales para ambos. Kyle cumplirá su condena en prisión. Sus conexiones políticas están siendo investigadas por corrupción. Sus cuentas en el extranjero han sido confiscadas bajo estatutos antiterroristas. Eugene se inclinó hacia adelante. Tiene que haber algo que podamos hacer, alguna forma de negociar. La expresión de Víctor no cambió. Señor Eugene Satan ha pasado su carrera ayudando a su hermano a escapar de las consecuencias de sus acciones. Ha intimidado a testigos, sobornado a funcionarios y pervertido la justicia para obtener ganancias. ¿Realmente pensó que nunca habría un ajuste de cuentas? Podemos pagarle. ¿Con qué? Sus cuentas están congeladas. Sus activos están bajo control federal. Su hijo está en la cárcel y ustedes están a punto de unirse a él. Gordon se abalanzó de repente. Destruiste a mi familia. Los dos hombres detrás de Víctor se movieron como un rayo, sujetando a Gordon antes de que pudiera alcanzar la mesa. Víctor ni siquiera se inmutó. Señor Satan, usted destruyó a su propia familia en el momento en que crió a un hijo que pensó que podía herir a personas inocentes sin consecuencias. Yo simplemente eliminé la protección que permitía que eso continuara. Víctor cerró su portátil y se levantó. Caballeros, les sugiero que contacten a sus abogados. Los van a necesitar. Al llegar a la salida, Víctor se detuvo. Y señor Satan, esa grabación que le preocupa en la que se jactaba de ser dueño de un juez federal, ya está en manos del FBI. Disfruten de la noche. La puerta del almacén se cerró de golpe, dejando a los hermanos Satan solos en la oscuridad. Capítulo 7. La caída de los dominós. Los hermanos Satan pasaron la noche en el almacén, ya que sus abogados les habían aconsejado no volver a casa, donde agentes federales los esperaban con órdenes de arresto. Al amanecer, Eugene finalmente rompió el silencio. Tenemos que huir. Gordon levantó la vista del suelo donde había estado sentado durante horas. ¿Huir a dónde? Han congelado todo. Nuestros contactos no devuelven nuestras llamadas. El caso federal es sólido. Tengo fondos de emergencia. Cuentas en el extranjero que no están conectadas al negocio. Podemos desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar sin tratados de extradición. ¿Y Kyle tomó su decisión cuando confesó. No podemos salvarlo ahora. Mientras discutían sus opciones, ninguno de los hermanos notó el pequeño dispositivo oculto entre el contenido del almacén, otro regalo de los amigos de Víctor en la NSA. Al otro lado de la ciudad, Víctor estaba sentado en la habitación del hospital de su hija, sosteniendo su mano mientras dormía. El médico dijo que podría irse a casa mañana. Kendra dormitaba en la silla junto a la cama, agotada por 2 días de preocupación. Su teléfono seguro vibró con un texto de Nate. Los Satan planean huir, moviendo cuentas en el extranjero esta noche. ¿Quieres que los detengamos?
Víctor respondió, déjalos intentar. Lo que los hermanos Satan no sabían era que la operación de Víctor había sido aún más completa de lo que imaginaban. Everett Parr no solo había hackeado sus comunicaciones, había obtenido acceso a cada institución financiera que habían usado. Cada cuenta, cada transacción, cada intento de mover dinero estaba siendo monitoreado en tiempo real. Las cuentas secretas de Eugene en el extranjero habían sido vaciadas horas antes, los fondos transferidos a organizaciones benéficas legítimas y programas de asistencia a víctimas. Cuando los hermanos llegaron al aeródromo privado a medianoche, descubrieron que su ruta de escape se había evaporado. Las cuentas están vacías, susurró Eugene, mirando su teléfono con incredulidad. Eso es imposible. Esas cuentas estaban protegidas por... Señores, los interrumpió una voz. Se giraron para ver a Carlos Schmidt, un marshal federal, acompañado por un equipo de agentes. Gordon Satan y Eugene Satan están bajo arresto por crimen organizado, lavado de dinero, conspiración y obstrucción de la justicia. Mientras las esposas se cerraban, Gordon vio una figura familiar observando desde las sombras cerca del Géner. Víctor Parrs salió a la luz con una expresión indescifrable. Dijiste que eras dueño de esta ciudad, gritó Víctor, pero nunca fuiste dueño de su conciencia. En los días siguientes, el alcance completo de la operación de Víctor se hizo evidente. La investigación del FBI reveló una red de corrupción que llegaba al ayuntamiento, el departamento de policía y la legislatura estatal. Una docena de funcionarios fueron arrestados, incluidos 3 jueces y el subjefe de policía. La historia dominó los titulares durante semanas. Profesor derriba imperio de corrupción, David contra Goliat en la era digital. Como la búsqueda de justicia de un padre expuso la corrupción en toda la ciudad. Pero Víctor evitó la atención de los medios, centrándose en la recuperación de Emma y en volver a su aula. Sus alumnos notaron que su profesor de historia parecía más relajado, como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Capítulo 8. El juicio 6 meses después. Víctor estaba sentado en la galería del Tribunal Federal mientras Kyle Satan era sentenciado por agresión con vehículo y abandono de la escena de un accidente. El joven parecía mayor, más delgado, su arrogancia reemplazada por algo que se asemejaba al remordimiento. Señor Satan, la jueza Faith Pierce se dirigió al acusado. Usted casi mata a una niña inocente y luego intentó usar la influencia de su familia para escapar de la justicia. El tribunal lo sentencia a 4 años en una prisión federal con elegibilidad para libertad condicional en 2 años. El abogado de oficio de Kai, los activos de su familia habían sido confiscados para pagar restitución y honorarios legales, asintió sombríamente. La fortuna de los Satan había desaparecido, distribuida entre las víctimas de los diversos crímenes de la familia y las organizaciones benéficas que Víctor había designado. Emma, ahora completamente recuperada y de vuelta jugando al fútbol, estaba sentada entre sus padres en la galería. Apretó la mano de su padre mientras se llevaban a Kyle esposado. Papá, ¿crees que de verdad lo siente? Víctor estudió el rostro del joven. Creo que está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Eso es un comienzo. Gordon y Eugene Satan habían sido sentenciados el mes anterior. Gordon recibió 25 años por crimen organizado y conspiración, mientras que Eugene obtuvo 15 por su papel en la obstrucción de la justicia. Ambos hombres habían envejecido dramáticamente durante sus juicios, el estrés y la vergüenza cobrando un peaje visible. Durante la sentencia de Gordon, se había puesto de pie para dirigirse al tribunal. Señoría, pensé que estaba protegiendo a mi familia. Ahora me doy cuenta de que la estaba destruyendo. Lo que le hice a la familia Parsons fue imperdonable, pero es solo la punta del iceberg. He pasado décadas hiriendo a la gente para proteger mis propios intereses. Merezco cualquier castigo que me imponga. Era la primera vez que Víctor veía un remordimiento genuino en el hombre que había amenazado a su familia. No excusaba lo que Gordon había hecho, pero ofrecía la esperanza de que incluso las peores personas podían reconocer sus errores. Después de la audiencia, el detective Dixon se acercó a Víctor en el pasillo. Señor Parsons, quería darle las gracias. Este caso llevó a la mayor limpieza de corrupción en la historia de la ciudad.
Muchos buenos policías finalmente también obtuvieron justicia. Solo un profesor cuidando de su hija, detective. Dixon sonrió. Claro. Bueno, este profesor sí que sabe cómo calificar trabajos. Mientras la familia Parsons salía del juzgado, Víctor notó una figura familiar esperando junto a su coche. Nathaniel Kemp se adelantó con expresión seria. Víctor, tenemos que hablar. Capítulo 9. La lección final esa noche, después de que Emma se durmiera y Kendra estuviera calificando libros de la biblioteca. Víctor se reunió con Nate en una tranquila cafetería del centro. Su antiguo supervisor parecía cansado pero satisfecho. La agencia te quiere de vuelta. Víctor removió su café lentamente. Me lo imaginaba. Lo que hiciste aquí fue de manual. Elegante, preciso, proporcional. Desmantelaste una organización criminal sin disparar un solo tiro ni violar una ley. El director está impresionado. No estoy interesado, Nate. Escúchame. Hay otros Gordon Suttons por ahí. Otros funcionarios corruptos, otros criminales poderosos que se creen intocables. Nos vendría bien alguien con tus habilidades. No. La voz de Víctor fue firme. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Eso no significa que quiera volver a esa vida. Víctor, estás desperdiciado como profesor. ¿Lo estoy? Víctor sonrió. La semana pasada, uno de mis alumnos, Ravi Pennington, vino a mí porque su padre golpeaba a su madre. Hace un año, le habría dicho que llamara a la policía y esperara lo mejor. Esta vez hice algunas llamadas. Resulta que el padre de Ravi le debía dinero a gente muy desagradable. Una palabra a la persona adecuada y de repente esas deudas fueron reclamadas. El señor Pennington decidió internarse en rehabilitación y manejo de la ira. Nate levantó una ceja. Y la mamá de Ravi está a salvo. Su padre está recibiendo ayuda. Y no tuve que salir de mi aula para hacerlo. Verás, Nate, no estoy desperdiciado como profesor. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. La agencia se las arreglará sin mí, como lo ha hecho durante los últimos 6 años. Mi guerra ya no está en el extranjero. Está aquí mismo, en mi comunidad con mis alumnos y mi familia. Nate suspiró y sacó una tarjeta de presentación. Si alguna vez cambias de opinión. Víctor guardó la tarjeta sin mirarla. No lo haré. 3 meses después, Víctor estaba al frente de su clase dando una lección sobre la importancia de la responsabilidad cívica y de hacer que el poder rinda cuentas. En la última fila, Ravi Pennington levantó la mano. Señor Parsons, mi mamá dice que usted ayudó a nuestra familia de alguna manera. No me dice cómo, pero dice que usted es un héroe. La clase se giró para mirar a su profesor, que simplemente sonrió. Ravi, cualquiera puede ser un héroe. Solo requiere reconocer cuando algo está mal y tener el coraje de actuar. Los héroes no nacen especiales. Son personas comunes que eligen hacer cosas extraordinarias cuando más importa. Pero algunas personas tienen más poder que otras, señaló otra estudiante, McGiwall. La gente rica como ese tipo Satan puede hacer lo que quiera. ¿Pueden? Preguntó Víctor. ¿Qué le pasó a Gordon Satan? Fue a la cárcel, dijo Maggie. ¿Y por qué pasó eso? Los estudiantes pensaron por un momento. Finalmente, un estudiante tranquilo llamado Ben Chávez habló. Porque alguien se le enfrentó. Alguien que no tenía miedo. Exactamente. El poder no se trata de dinero o conexiones. El verdadero poder proviene del conocimiento, la preparación y la voluntad de luchar por lo que es correcto. Los Satan pensaban que eran intocables porque nadie los había desafiado seriamente. Confundieron la influencia con la invencibilidad. Después de clase, Víctor caminó hacia su coche, disfrutando del cálido sol de primavera. Su teléfono vibró con un mensaje de Emma. Papá, el entrenador dice que podría entrar en el equipo principal el próximo año. Nos vemos en casa. Sonrió y respondió. Estoy orgulloso de ti, cariño. Nos vemos pronto. Mientras conducía a casa, Víctor reflexionó sobre el último año. El imperio Satan había desaparecido, desmantelado pieza por pieza a través de canales legales y autoridades competentes. Kyle estaba cumpliendo su condena y, según los informes, se había convertido en un prisionero modelo que aconsejaba a otros reclusos sobre los peligros de conducir ebrio. Gordon Satan estaba en una prisión federal donde sus antiguas víctimas ocasionalmente le enviaban cartas, no de perdón, sino de cierre.
Eugene había sido inhabilitado y cumplía su condena en una instalación de mínima seguridad, pasando su tiempo enseñando conocimientos legales a otros reclusos. La red de corrupción que habían expuesto había llevado a 17 condenas y había reformado por completo el gobierno de la ciudad. La jueza Faith Pierce había sido ascendida a la Corte Suprema del Estado, y el detective Dixon había sido ascendido a capitán. Emma se había recuperado por completo. Su única cicatriz, una delgada línea en su brazo izquierdo que llevaba como una insignia de honor. Papá me la dio, les decía a sus amigos, cuando luchó contra los malos y ganó. Pero la verdadera victoria no fue la destrucción de los Satan o la limpieza de la corrupción en la ciudad. La verdadera victoria fue que Víctor había demostrado algo importante, que la justicia no requería venganza, que la fuerza no requería crueldad, y que a veces el arma más poderosa contra el mal era simplemente la negativa a ser intimidado. Al entrar en su entrada, Víctor vio a Emma y Kendra jugando con su perro en el patio trasero. Este era su mundo ahora, no las sombras del espionaje internacional, sino la luz del sol de una vida ordinaria hecha extraordinaria por las personas que la compartían. Su teléfono seguro vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por enseñarle a mi hijo sobre las consecuencias. Gorn Satan. Víctor borró el mensaje y guardó el teléfono. Algunas lecciones, reflexionó, eran más difíciles que otras. Pero al final todos podían aprender si estaban dispuestos a pagar el precio. El profesor entró en su casa, abrazó a su familia y nunca miró atrás. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal.